Nadie en aquella casa imaginó que un solo roce de manos durante la cena cambiaría destinos enteros. Marcela, la suegra que todos describían como seria y distante, notó ese contacto accidental con Julián más de lo que quiso admitir, porque el calor que sintió no fue propio de alguien que solo recibe a su yerno para un domingo familiar. Ella siempre había sido la roca de la familia, la que mantenía todo en su sitio. Pero desde que su hija Clara comenzó a trabajar turnos dobles, Julián pasaba más tiempo ayudándola en casa. Al principio, Marcela lo agradecía. Él cargaba cajas, arreglaba enchufes, cocinaba si hacía falta. Pero, sin saber cómo, empezó a observarlo demasiado. No con los ojos de una madre, sino con un temblor silencioso que la asustaba. Aquella tarde, la tensión comenzó con algo mínimo. Marcela estaba organizando fotos antiguas cuando encontró una donde tenía la misma edad que su hija ahora. La dejó sobre la mesa justo cuando Julián entró. Él la vio y se quedó unos segundos mirando la imagen. «Te veías diferente», murmuró él con una voz que llevaba más de admiración de la que debería. Marcela sintió un escalofrío, uno prohibido, uno que no debía existir. Pero no respondió. No podía. Lo que sí no pudo ignorar fue cómo Julián se inclinó para recoger otra foto que se deslizó al suelo. Su brazo rozó su cintura, apenas un segundo, lo suficiente para encender un fuego que ella no recordaba haber sentido en años. Ella dio un paso hacia atrás de inmediato, pero él también se movió, como si aquel roce lo hubiera sacudido igual. Durante la cena, Clara hablaba sobre su trabajo, sin notar la electricidad silenciosa que iba creciendo entre su esposo y su madre. Y fue ahí, en medio de un comentario trivial, cuando volvió a ocurrir. Julián pasó un plato y sus dedos tocaron los de Marcela. Involuntario. Imposible de ignorar. Ella retiró la mano rápido, demasiado rápido, y Clara levantó la mirada, confundida por un instante, aunque no dijo nada. Más tarde, cuando todos se dispusieron a irse, Julián se ofreció a llevar la basura al contenedor. Marcela salió después para regar las plantas. Él regresó antes de que ella lo esperara, sorprendiéndola con la manguera en la mano, empapada la tierra bajo sus pies. La luz tenue del portal le iluminaba el rostro cansado pero hermoso, y Julián la observó como si la viera por primera vez. «Marcela, ¿estás bien?», preguntó él, acercándose un poco más de lo prudente. Ella tragó saliva. Su voz casi se quebró. «Solo, cosas de la casa». Pero él no retrocedió. Al contrario, su mirada se clavó en la de ella con una sinceridad inquietante. Como si quisiera decir algo que llevaba guardado mucho tiempo. Como si hubiese pensado en ella más de lo correcto. Marcela dio un paso atrás intentando recuperar el control. Pero tropezó con una maceta y Julián la sostuvo del brazo. Ese contacto, firme y cálido, desató un latido que ninguno de los dos supo manejar. Él la soltó, pero demasiado lento, demasiado consciente. Cuando Clara salió para despedirse, los encontró de pie uno frente al otro, extrañamente tensos. «¿Todo bien?», preguntó, sin sospecha en su voz. Marcela sonrió como pudo. Julián desvió la mirada. Esa noche, Marcela no pudo dormir. No por culpa de un recuerdo, sino de dos, la foto en sus manos y la manera en que Julián la había mirado con una mezcla peligrosa que no debería existir entre ellos. Lo peor fue que ella, por primera vez en mucho tiempo, no quiso olvidarlo. Esa misma semana, la rutina se volvió un campo minado de emociones que ninguno de los dos podía nombrar. Cada encuentro parecía cargado de intenciones ocultas, aunque ambos fingían normalidad. Marcela se encontraba revisando la despensa cuando escuchó la voz de Julián detrás de ella. «¿Te puedo ayudar con eso?», preguntó, señalando las cajas de conservas. Ella asintió sin mirar, intentando no temblar. Pero cuando sus manos se rozaron al pasar una caja, un silencio pesado llenó la cocina. Sus miradas se encontraron un instante demasiado largo, y en ese instante ambos supieron que algo prohibido había comenzado a crecer entre ellos. Al día siguiente, Marcela decidió evitar cualquier interacción con Julián. Se levantó temprano, preparó el desayuno y salió al jardín antes de que él bajara de la habitación. Pero Julián, como si supiera exactamente sus movimientos, apareció de repente entre las flores, observándola con esa mirada que empezaba a consumirla lentamente. «¿Estás bien?», preguntó, acercándose sin tocarla. «Sí, solo disfruto el jardín», respondió ella, intentando sonar tranquila, pero su corazón golpeaba con fuerza en su pecho. El aire entre ellos parecía vibrar. Cada palabra, cada gesto, era un juego de límites invisibles.
Marcela sabía que estaba cruzando una línea solo con mantener contacto visual demasiado prolongado. Pero, aún así, no podía apartar la mirada. Julián tampoco. La tensión escaló esa noche. Clara no estaba en casa y Marcela se encontraba sola en la sala, revisando fotos antiguas, cuando escuchó el sonido de la puerta principal. Era Julián. Venía a recoger un documento que había olvidado. Entró con una excusa trivial, pero ambos sabían que la excusa no importaba. «Podemos ver esto aquí», dijo él, señalando el archivo sobre la mesa. Ella se acercó, sus manos casi tocando las de él. Un estremecimiento recorrió su cuerpo cuando sus dedos se rozaron de nuevo, esta vez más deliberadamente, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Julián inhaló profundamente, y Marcela percibió un calor que la hacía sentir culpable y viva a la vez. Entonces ocurrió lo imposible, un contacto accidental, pero demasiado cercano. Sus cuerpos rozaron y ambos retrocedieron al mismo tiempo, horrorizados y fascinados a la vez. Marcela salió al pasillo, intentando respirar, pero Julián la siguió con pasos suaves. «No podemos, esto no está bien», murmuró él, sin perder la calma, pero con una intensidad en los ojos que decía todo lo contrario. Marcela cerró los ojos, sintiendo la presión de la situación. Su mente gritaba que debía alejarse, pero su corazón quería acercarse aún más. Por primera vez en años, se sentía joven, deseada, peligrosa, viva de una manera que había olvidado. Los días siguientes se convirtieron en un delicado juego de sombras y miradas furtivas. Cada vez que Clara se iba, Marcela y Julián compartían momentos que no podían definir. Un roce de manos mientras pasaban una taza de café. Una mirada que duraba un segundo más de lo necesario. Una risa compartida que parecía contener secretos prohibidos. Pero la verdadera prueba llegó un domingo por la tarde. Clara tenía una reunión con amigos y Marcela se quedó sola en la casa. Julián apareció para revisar un problema con el ordenador. Durante horas, trabajaron codo a codo, y la proximidad los hizo olvidar la barrera que siempre los separaba. En un momento, Marcela necesitó inclinarse para recoger un cable que se había caído. Julián, sin pensar, la sostuvo por la cintura. El contacto fue eléctrico. Ninguno dijo nada, pero sus respiraciones se mezclaron, y por un instante, la realidad desapareció. Marcela se apartó lentamente, luchando contra un deseo que sabía que podría destruirlo todo. Julián la miró, con ojos llenos de una emoción que ni él mismo quería nombrar. Y en ese instante, ambos comprendieron que estaban atrapados en algo que no podían controlar, y que, a la vez, no querían controlar. El peligro ya no era imaginario. Cada encuentro los acercaba más al borde, y la línea entre la pasión y la culpa comenzaba a desdibujarse. Ninguno podía predecir quién daría el primer paso, pero ambos lo estaban deseando. Esa semana, la casa parecía un escenario donde cada sombra y cada luz jugaban en contra de Marcela y Julián. La simple rutina de la vida familiar se había transformado en un campo minado de emociones que ambos sentían pero ninguno admitía. Cada toque accidental, cada mirada prolongada se convertía en un mensaje secreto que solo ellos podían entender. Una tarde, mientras Clara estaba en una reunión de trabajo que se había extendido más de lo previsto, Julián se ofreció a ayudar a Marcela con la limpieza de la terraza. Ella dudó al principio, consciente de que el corazón le latía demasiado rápido solo por su presencia. Pero accedió, pensando que podrían trabajar y distraerse. El sol caía abajo, tiñendo el cielo de naranja y rosa. Cada movimiento que hacían juntos parecía más íntimo de lo que debería. Él pasaba la escoba detrás de ella recogía hojas mientras su brazo rozaba el suyo. Y cuando un fuerte viento levantó una cortina ligera, Julián la sostuvo instintivamente, manteniéndola cerca. Por un instante, sus respiraciones se mezclaron y Marcela sintió un vértigo que no podía ignorar. «Esto es peligroso», murmuró ella, aunque no retiró la mano que él aún sostenía. «Lo sé», respondió Julián, su voz grave y cargada de deseo contenido. «Pero, no puedo evitarlo». Marcela cerró los ojos, luchando contra un impulso que la aterraba. Sabía que lo que sentía era prohibido, pero también sabía que su corazón no la obedecía. La tensión entre ellos se volvió casi insoportable. Cada gesto, cada palabra tenía un doble sentido que los acercaba más a un límite que ninguno quería cruzar. Esa noche, después de que Clara regresara y se retirara a descansar, Marcela se quedó despierta, pensando en cada instante con Julián. La culpa la devoraba, pero al mismo tiempo había una chispa que no podía negar. Julián,
Por su parte, parecía estar atrapado en la misma tormenta de emociones. En su mente, las imágenes de Marcela no se borraban, y el deseo prohibido se volvía cada vez más intenso. El siguiente encuentro ocurrió durante la preparación de la cena. Marcela cortaba verduras mientras Julián la ayudaba con la mesa. Un simple roce de manos al pasar un plato bastó para encender un fuego silencioso. Ella lo miró, y vio en sus ojos la misma mezcla de culpa y deseo que sentía en su propio corazón. El silencio entre ellos se volvió eléctrico. Ninguno hablaba, pero todo estaba dicho. Un instante después, un sonido proveniente del piso superior los hizo sobresaltarse. Clara bajaba las escaleras. La tensión desapareció al instante, pero ambos sabían que el peligro no había terminado. Los días se sucedieron con pequeñas provocaciones involuntarias, un mensaje dejado en la cocina, un libro apoyado de manera que Julián debía inclinarse hacia ella, una conversación que duraba demasiado en el umbral de la habitación. Cada gesto era un recordatorio de la línea que no debían cruzar, y al mismo tiempo un imán que los acercaba irremediablemente. Un viernes por la noche, mientras la lluvia golpeaba los ventanales, Julián apareció con una excusa para revisar un fallo en la calefacción. La casa estaba silenciosa, Clara dormía, y ellos solos en la sala. El calor del ambiente mezclado con la cercanía física hacía imposible pensar con claridad. Marcela sintió la urgencia de decir algo, de poner límites, pero sus palabras se quedaron atrapadas en la garganta. Julián estaba frente a ella, y cada segundo hacía que su corazón latiera con fuerza incontrolable. Él levantó una mano, como para tocarle el rostro, y Marcela cerró los ojos, incapaz de resistir la tentación de sentir ese contacto. Fue entonces cuando el teléfono sonó. Un mensaje de Clara en medio de la noche rompió el instante, como un recordatorio cruel de la realidad. Ambos se miraron, sabiendo que aquello no podía continuar, y sin embargo, ambos deseaban más. El peligro ahora era tangible. No había vuelta atrás. La atracción prohibida entre Marcela y Julián había estallado, y cada día que pasaba, el riesgo de ser descubiertos crecía. Ambos lo sabían. Ambos lo deseaban. Y ambos empezaban a preguntarse si podían resistirse a lo inevitable. El fin de semana llegó con un silencio pesado en la casa. Clara había invitado a unas amigas a cenar, lo que obligaba a Marcela y Julián a interactuar con moderación, pero la proximidad de sus cuerpos y la intensidad de las miradas se hacían cada vez más difíciles de ignorar. Cada movimiento, cada palabra, era un desafío silencioso. Durante la preparación de la cena, un accidente encendió la chispa definitiva. Una copa de vino cayó al suelo y ambos se agacharon al mismo tiempo para recoger los fragmentos. Sus manos se tocaron y permanecieron juntas un instante demasiado largo. Julián levantó la vista y vio los ojos de Marcela, profundos, intensos, prohibidos. Por un segundo, el mundo desapareció. «Esto no debería pasar», murmuró ella, respirando con dificultad. «No puedo evitarlo», respondió Julián, sin soltar su mano. La tensión era insoportable, como si el aire se hubiera cargado de electricidad. Esa noche, después de que los invitados se fueran, la casa quedó en un silencio absoluto. Marcela estaba en la cocina limpiando, y Julián entró con una excusa trivial: quería guardar unos platos. Pero la excusa era irrelevante. Lo importante era la proximidad, el roce de sus cuerpos al pasar por el mismo espacio, la respiración compartida, el magnetismo que ninguno podía negar. Un relámpago iluminó la habitación a través de la ventana, y el trueno retumbó justo cuando Julián se acercó para ofrecerle ayuda con una bandeja pesada. Sus cuerpos se tocaron, y esta vez Marcela no se apartó. El corazón le latía con fuerza, el deseo prohibido había consumido sus defensas. Julián sostuvo su mirada, y en ese instante, la decisión estaba tomada, aunque ninguno se atreviera a pronunciarla en voz alta. El momento se rompió solo por el sonido de Clara bajando para buscar algo que había olvidado. Ambos se separaron de inmediato, pero sus corazones seguían latiendo al mismo ritmo, como si un lazo invisible los mantuviera unidos. Marcela subió a su habitación, y Julián se quedó un instante mirando la puerta cerrada, consciente de que nada volvería a ser igual. Al día siguiente, la tensión se convirtió en una presencia constante. Cada encuentro casual, cada conversación, estaba cargada de significado. Marcela intentaba mantener la distancia, pero Julián parecía encontrarla en cada rincón de la casa, con excusas cada vez más triviales para estar cerca. Finalmente, una tarde Clara se fue de viaje por trabajo y dejaría la casa sola por 2 días. La noticia cayó sobre ellos como una tormenta silenciosa.
Ambos lo sabían. Estaban a solas, sin testigos, y la línea entre la pasión y la culpa desaparecía frente a sus ojos. Marcela estaba en la sala revisando fotografías cuando Julián apareció. El silencio fue tan intenso que parecía que podían escucharse los latidos de sus propios corazones. Él se acercó lentamente, y esta vez no hubo excusa para tocarla. Sus manos se encontraron, sus miradas se cruzaron, y el mundo se redujo a ese instante. «Marcela», murmuró Julián, su voz grave, cargada de emoción. Ella cerró los ojos y respiró hondo, consciente de la gravedad del momento. No había marcha atrás. La atracción prohibida que los había consumido durante semanas finalmente los atrapaba por completo. El primer contacto más allá de lo permitido ocurrió como un destello, un abrazo largo, cálido, cargado de deseo contenido. Ambos sintieron el vértigo de lo prohibido, la mezcla de culpa y placer, y supieron que su vida, y la de Clara, nunca volvería a ser la misma. Mientras la lluvia caía afuera, Marcela y Julián se dieron cuenta de que lo que habían intentado evitar ya no podía detenerse. Cada roce, cada mirada, había sembrado algo que ahora florecía con fuerza irresistible. La pasión prohibida, que había comenzado con un simple toque accidental, se convertía en un fuego imposible de apagar. Y en ese momento, solos en la casa vacía, comprendieron que habían cruzado la línea. No había retorno. Solo el silencio, el deseo y la certeza de que lo que sentían, aunque prohibido, era real. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones imposibles de controlar. Marcela y Julián habían cruzado la línea, y aunque intentaban mantener cierta normalidad, cada mirada, cada gesto, era un recordatorio del secreto que los consumía. La culpa golpeaba con fuerza, pero el deseo era más intenso, más urgente, más real. Una tarde, mientras Clara aún estaba de viaje, decidieron encontrarse en el jardín, bajo la sombra de un árbol antiguo que siempre había sido testigo silencioso de la familia. El aire estaba cargado de tensión. Ninguno decía nada, pero ambos sabían que aquel encuentro sería decisivo. «Julián, no podemos seguir así», susurró Marcela, con la voz temblorosa. «Lo sé, pero no puedo alejarme de ti», respondió él, acercándose despacio, sin prisa, con cada movimiento medido por el miedo y la necesidad. El sol se filtraba entre las hojas, creando un juego de luces y sombras sobre sus rostros. Se miraron a los ojos durante largos segundos, conscientes de que aquel instante definiría el rumbo de sus vidas. Y, finalmente, la distancia desapareció. Sus labios se encontraron en un beso prohibido, intenso, lleno de la pasión contenida durante semanas. Fue un momento de éxtasis y de culpa a la vez, un instante que ninguno de los dos podría olvidar jamás. Después del beso, se separaron apenas unos centímetros, respirando con dificultad, sabiendo que lo que habían hecho no podía ser compartido con nadie. Pero la conexión era demasiado fuerte, demasiado real. La atracción prohibida se había transformado en algo más profundo, un vínculo que desafiaba la lógica y la moral. Los días siguientes fueron un delicado equilibrio entre la vida familiar y la pasión secreta que los consumía. Cada encuentro, cada conversación, estaba cargado de doble sentido. La emoción del riesgo los mantenía alertas, pero también unidos por algo que ninguno había experimentado antes. Finalmente, Clara regresó. La normalidad parecía querer imponerse, pero Marcela y Julián sabían que nada volvería a ser igual. La rutina diaria ahora estaba impregnada de secretos, miradas furtivas y gestos que solo ellos entendían. Un domingo por la tarde, mientras la familia compartía la comida, Marcela y Julián intercambiaron una mirada cargada de complicidad. Era una promesa silenciosa. Aunque debían mantener las apariencias, lo que había comenzado como un roce accidental se había convertido en un fuego que ninguno podría apagar. Y así, la historia que había comenzado con un toque accidental y una mirada prohibida, terminó por definir un vínculo secreto e inquebrantable. Marcela y Julián aprendieron a vivir con la tensión, la culpa y el deseo, sabiendo que la vida les había otorgado un secreto imposible de compartir, pero imposible de negar. Mientras la tarde caía y la casa se llenaba del sonido de la risa de Clara, ellos se miraron una vez más, conscientes de que ese amor prohibido sería su mayor secreto, y su más intensa verdad. El corazón de ambos latía al unísono, entre el temor y la pasión, y por primera vez, entendieron que algunas líneas están destinadas a ser cruzadas, aunque el mundo nunca pueda saberlo.